¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con los ejercicios en Access. Ya estuvimos viendo cómo crear algunas tablas, ya estuvieron creando también o ingresando algunos datos. Pero antes de continuar con los ejercicios capturando información, vamos nosotros a revisar un dato que es importante porque en algunos casos vamos a tener que definirlo o vamos a tener que determinar un formato de cómo se captura alguna información. ¿Ok? Para eso les comento, hay una información que se llama, o hay un dato que se denomina máscara de entrada. ¿Qué es una máscara de entrada? Pues muy sencillo, fíjense bien. Una máscara de entrada es una cadena de caracteres que define el formato y o la estructura de los datos que se van a capturar en un campo. Dice que se pueden usar campos de tabla, los campos que se definen como máscara se pueden utilizar en una tabla o en una consulta. Y que se van a almacenar como una propiedad del objeto. ¿Ok? Vamos a entender esto porque a lo mejor hasta ahorita resulta un poco confuso qué es una máscara de entrada. Hagan de cuenta que una máscara de entrada es como una carátula o un formato que nosotros vamos a definir en un determinado campo para que la información se capture y se pueda ingresar respetando ese formato. ¿Ok? Ahora, para poder nosotros definir una máscara de entrada, vamos a ayudarnos de algunos caracteres. Esta imagen se las voy a colocar ahí en su ejercicio, porque en esta tablita se especifican los caracteres que se pueden utilizar para definir una máscara. Por ejemplo, si en un campo yo necesito que solamente se puedan aceptar o se puedan capturar, por ejemplo, números, entonces puedo utilizar el 0 o el 9. Si en un campo solamente se van a capturar letras, puedo utilizar la letra L, por ejemplo, o la A. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo para que entiendan esto mejor. Pero vuelvo a repetir, una máscara de entrada es un formato o una carátula que nosotros definimos para que en un campo la información se pueda capturar respetando ese formato. Nosotros ya tenemos aquí tres tablas que estuvimos creando recientemente, que fue la de citas, médico y pacientes, que habla pues referente a un hospital. ¿Ok? Vamos nosotros a empezar con la tabla de los pacientes. Esta es la información esta es la tabla que ustedes crearon. Obviamente tienen algunos datos diferentes, pero fíjense bien, ¿dónde vamos a ocupar esa máscara? Aquí en el teléfono, porque por ejemplo nosotros aquí, si yo le capturo un teléfono, lo puedo hacer sin ningún problema. Pero ahí, por ejemplo, ya me faltaron números. O si por alguna razón alguien lo hace de manera intencional o por accidente y le ingresa letras, también lo permite. Entonces, se supone que en un número de teléfono para empezar debe de cumplir con un formato porque nada más, en teoría, debe de permitir 10 caracteres y no debe permitir letras. ¿Ok? Entonces, debería tener un formato para que solamente puedan ingresar números y respete una estructura. Ahora, eso nosotros lo tenemos que modificar en la estructura de la tabla. Tengo que modificar esta tabla para poder decirle a este campo qué tipo de información va a modificar o va a aceptar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien. Si ustedes desean modificar un campo o modificar la estructura de la tabla, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Deben seleccionar la tabla que quieren modificar y le van a dar clic derecho y vamos a donde dice Vista Diseño. Al entrar a Vista Diseño, vamos a volver a entrar a esta parte o a esta sección donde nosotros creamos la tabla. Si ustedes lo recuerdan, aquí fue donde nosotros creamos nuestra tabla y definimos el tipo de campos que se iba a poder capturar. ¿Ok? Ahora, para poder hacer esa modificación al teléfono, lo que vamos a hacer es colocarnos aquí en el campo teléfono. ¿Ok? Y en la parte inferior vamos a encontrar un campo o una propiedad, porque recuerden que aquí abajo son las propiedades de los campos, en este caso del campo teléfono
Estas son sus propiedades, ¿ok? Ahora, vamos a tener un dato o una propiedad que dice máscara de entrada. Ahí es donde yo le voy a utilizar o donde voy a definir el formato y la estructura que va a tener la información que yo capture. Les decía, si quiero en este caso que solamente se ingresen números, entonces voy a poder utilizar el 0 o el 9. Dice que el 0 al 9 es una entrada obligatoria y que los signos de más y menos no están permitidos. El 9 dice que puede ser un dígito, número o un espacio y que la entrada no es obligatoria. Fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Le voy a poner ceros. Normalmente los números de teléfono los capturamos con 2 dígitos, se separa un guión y después los números restantes. Es como comúnmente se pueden capturar los datos, aunque la estructura podría llegar a variar. Entonces fíjense bien, le voy a poner 2 ceros, le voy a poner un guión que va a funcionar como un separador y ese guión también ya va a aparecer de manera predeterminada en ese campo. Le voy a poner 4 ceros, otro guión y otros 4 ceros. Esa va a ser mi máscara de entrada. Con esto yo le estoy diciendo al campo que solamente va a aceptar números porque le estoy poniendo esos ceros. Solamente va a aceptar números y los va a recibir en ese formato. Primero 2 números, después un guión de separación, otros 4 números, otro guión y otros 4 números. ¿Ok? Le vamos a dar Enter. Automáticamente se ponen esas diagonales, es normal, así es la estructura de la máscara y guardamos los datos. ¿Ok? Voy a cerrar aquí la vista de diseño y voy a abrir la tabla con doble clic. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ya automáticamente a los números de teléfono que teníamos ya les puso esa estructura. Y si ustedes agregan a otro más, por ejemplo, aquí voy a poner el 4, este es paciente y vamos a suponer que es, no sé, Alberto. Alberto Martínez, masculino, que nació, no sé, el 20 de octubre de 1980. ¿Ok? Tu identificación es el INE, vive en Pachuca y el teléfono. Fíjense bien, ahorita estoy presionando yo las letras. Estoy presionando las letras y no me permite capturar una sola letra. Aparte, si ustedes observan, ya aparece la estructura que yo le definí. Hasta que yo comience a ingresar números, entonces me va a permitir capturar la información. Fíjense bien, le pongo el 5 y ahora sí ya me deja capturar la información y ya aparece la estructura. Entonces para esto me sirve la máscara de entrada, para que yo determine la estructura de la información que se va a capturar y también qué tipo de información. Es algo parecido a la validación de datos en Excel, pero aquí lo definimos como una máscara de entrada. ¿Ok? Entonces ahora, por ejemplo, le pongo la información y ya una vez que se llenó, ya no me deja seguir capturando más datos. ¿Ok? Entonces guardo estos cambios y también le vamos a poner esta máscara de entrada a la tabla de los médicos, porque aquí en la tabla de los médicos también tenemos un número de teléfono. ¿Ok? Entonces la de los pacientes ahorita la voy a cerrar un momento. También cierro la de médicos y voy a abrir la de médico pero en vista de diseño para modificar ese campo. Voy a dar clic derecho, vista de diseño, vuelvo a repetir, entramos a la vista de diseño de una tabla para poder modificar el campo teléfono y le vamos a poner la misma máscara de entrada. 00-00, otros, bueno, son 4 ceros ahí y después otros 4 ceros. Doy Enter y ya se modificó. Guardamos los cambios, cierro mi tabla, la vuelvo a abrir y ya me aparece con esa estructura. De igual manera, si yo capturo ahora otro médico, vamos a suponer que Alondra, le vamos a poner un apellido Tapia, no sé, se me ocurre ahorita, no sé, Cruz nada más. Cruz.
Aquí estaba mal un dato. Vamos a suponer que Alondra es psicóloga. Y aquí arriba, esta otra persona que había yo puesto, le vamos a poner que es de oncología. Estoy cambiando las letras. Ahí está. Y el teléfono ahora también ya no me permite ingresar ninguna letra. Solamente deben ser números bajo esa estructura y de acuerdo a la cantidad que le especifique. ¿Ya ven? Ok. Fecha de nacimiento, vamos a suponer que ella es del día 14 del 02 del 2000. Un ejemplo, ¿no? Y que gana 30,000 pesos. Muy bien. Entonces ahí guardo mi información y ya se capturó. Entonces, vuelvo a repetir, para esto nos sirve la máscara de entrada. Para definir una estructura en la que se va a capturar la información y también el tipo de información, si van a ser letras, si van a ser números, si va a ser algún símbolo o qué es lo que se va a definir. ¿Ok? Eso es una máscara de entrada. Otro dato que también vamos a aprender ahorita es la clave principal. Ya habíamos estado viendo cuando creábamos las tablas que nos pedía crear una clave principal. ¿Pero qué es una clave principal? Una clave principal es una herramienta que nos permite identificar de manera única a un registro en una tabla. Por ejemplo, tomemos como referencia esta tabla de los médicos. Si ustedes observan, aquí hay nombres diferentes, apellidos diferentes, pero sabemos que en algún determinado momento se pueden repetir, porque hay muchas personas con el mismo apellido, porque hay muchas personas con el mismo nombre, porque hay muchas personas que viven en mismos lugares. Por ejemplo, aquí ya hay dos que viven en Tizayuca. A lo mejor no se puede repetir el teléfono, si, a menos que fuera, no sé, el domicilio de una casa, no sé, dos doctores, si son esposos, si viven en la misma casa, pues se va a repetir el número. El sueldo también se puede llegar a repetir. Pero normalmente en una base de datos siempre hay un campo que tiene la información para que se identifique de manera única a cada registro. Por ejemplo, ustedes en la escuela tienen una matrícula o un número de credencial y ese número de matrícula o de credencial es único para ustedes, no se repite para ningún otro alumno. Por ejemplo, en la base de datos del INE, todos los que ya tenemos credencial de lector tienen una clave que es única para esa persona. Entonces aquí en una base de datos de Access también siempre va a haber un campo que tiene la información que identifica de manera única a cada registro. Por ejemplo aquí el ID del médico va a ser único. Ese no se va a repetir, va a ser como que su número de empleado. No puede haber dos doctores con el mismo número o identificación. En el caso de los pacientes también sabemos que todos van a tener solamente un número que los identifique. No importa que sean de la misma familia, no importa que sean parientes, no importa nada en este caso, es un control que se debe llevar y no va a haber pacientes con el mismo número. Y en la tabla de las citas también, las citas pues se van generando de acuerdo a cómo van visitando, cómo va llegando la gente. Vamos a suponer que ahorita nada más hay 2 citas, pero si llega una tercera persona, pues va a ser la cita número 3, después otro con la cita número 4 y así sucesivamente se van a ir generando. Entonces, en este caso, la cita sería el campo al que se le va a definir una clave principal. ¿Por qué? Porque en este campo está el dato que identifica de manera única a cada registro. En el caso de los pacientes, su clave principal va a estar aquí en el ID y en el caso de los médicos va a estar aquí. Ahora, ¿cómo vamos a definir eso? Fíjense bien. Vamos a volver a abrir las tablas en su vista de diseño. Voy a ir en este caso a la de pacientes y voy a vista de diseño. Y aquí, en donde está el campo que me permite identificar de manera única a cada registro, ahí le voy a dar clic derecho en donde está a la izquierda del nombre, aquí. Clic derecho y voy a decirle clave principal. Y se le va a poner una llavecita. Esa ya me está identificando que esa es clave principal.
guardo los cambios, cierro. Voy ahora a la de los médicos, también la abro en vista de diseño, le doy clic derecho, clave principal y guardo los cambios. Voy ahora a la de las citas, también la abro en vista de diseño y el número de cita le voy a poner clave principal. Entonces, ya una vez que yo definí, dice que no puede tener valores nulos. A ver, le voy a quitar la clave porque me parece que dejé unos campos vacíos. Voy a cerrar. No. Sí, porque dejé estos campos vacíos, los voy a eliminar. Eliminar registro. Y también voy a eliminar este registro. Ok, ahí está. Muy bien. Guardo mis campos, lo abro en vista de diseño y ahora sí le pongo clave principal. Ok, muy bien. Entonces, les decía, las claves principales son las que nos permiten marcar o identificar aquel campo donde se encuentra el dato que identifica de manera única a cada registro. Les voy a subir también una imagen con ese concepto. Y también esas claves principales nos van a permitir crear relación o relacionar a las tablas para poder generar una consulta. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. De momento, eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Le van a generar una máscara de entrada a los campos donde se captura un teléfono y le van a definir clave principal a los campos de los ID. ID paciente, ID doctor y en este caso también a lo que es el número de cita. ¿Ok? A eso los van a definir como clave principal.